Hola a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este hilo temático sobre protección constitucional de los derechos sexuales y reproductivos. En esta ocasión vamos a revisar el segundo subtema dedicado a los intereses tutelados mediante el reconocimiento de este tipo de derechos. Lo que vamos a ver en esta ocasión es cómo a través de cuatro derechos clásicos como el libre desarrollo de la personalidad, la intimidad o vida privada, la igualdad y los derechos sociales, se ha dado protección a lo que conocemos como derechos sexuales y reproductivos. Empecemos entonces nuestro itinerario. En cuanto a la libertad, podríamos decir que tenemos dos grandes acepciones. Una primera está vinculada al libre desarrollo de la personalidad. Por el libre desarrollo de la personalidad, entendemos que es una libertad general para hacer algo que se considera valioso, es decir, para hacer algo que se considera positivo socialmente. Por eso es que en la doctrina se señala que aquí hay una valoración positiva y ese sería un contenido protegido restringido. Esto está reconocido en el artículo 2.1 de nuestra Constitución. Esto es mucho más acotado que proteger la libertad en un sentido más amplio. El principio de libertad en un sentido más amplio sería una libertad general de acción de forma no específica que le permitiría a las personas hacer o no hacer una serie de conductas no vinculadas a derechos específicos, por supuesto. Por ejemplo, lo que no entre en la libertad de tránsito, lo que no entre en la libertad de asociación, lo que no entra en la libertad de expresión o lo que no entra en las libertades informativas, que está protegido por esos derechos. Pero fuera de eso, tú puedes hacer lo que quieras o no hacer lo que quieras, aunque la mayoría no lo considere positivo o valioso. Esa no sería una libertad necesariamente para el desarrollo de la personalidad, sino simplemente una libertad de actuación. Esa libertad estaría protegida en nuestra Constitución en el artículo 2, toda persona tiene derecho, pero allí en el numeral 24, literal A, no toda persona tiene derecho a la libertad personal. El literal A lo que señala es nadie está obligado o obligada a hacer lo que la ley no manda, ni está impedido o impedida de hacer lo que la ley no prohíbe. Este sería un sentido amplio, en tanto el modelo peruano le permite a las personas, siempre que no esté proscrito, ejercer cualquier actividad. ¿Qué se ha usado en nuestra jurisprudencia constitucional? Como veremos en un siguiente subtema, es más bien la acepción del libre desarrollo de la personalidad, es decir, el considerar tomar ciertas decisiones como algo valioso, lo que se ha usado para la protección, al menos interna, de derechos sexuales y reproductivos. En el derecho internacional de los derechos humanos ha sido más bien la protección general de la libertad. Por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 7 de este tratado. Veamos el segundo derecho, el derecho de intimidad, vía privada. En nuestro país lo tenemos reconocido en el artículo 2.7, toda persona tiene derecho, entre otras cosas, a la intimidad personal y familiar. Lo que entendemos por privacidad incluye una serie de cosas como emociones, sentimientos, conductas que no deseas que sean conocidas por nadie y eso incluye al Estado o incluye a terceros, terceros particulares, pueden ser personas jurídicas o personas naturales. Lo interesante es que allí hay un conjunto de datos o informaciones que se permite que todas y todos tengamos a salvo y se reconocen hasta 5 posiciones fundamentales que podríamos oponer en el marco de esta protección de la privacidad. Por ejemplo, podríamos nosotros oponer la intromisión, es decir, que nadie conozca, ni el Estado ni terceros, ciertos momentos que consideramos privados, que nadie tenga conocimiento de cierta información, ciertos hechos que preferimos mantener en reserva, que nadie pueda difundir cierta información que consideramos de carácter privado,
Otras dos posiciones que van íntimamente relacionadas, que nadie pueda utilizar cierto nivel de información que de repente han podido conocer, pero que no la puedan utilizar, o inclusive, si les hemos permitido su utilización, que no la puedan distorsionar. Y recuérdese que es Estado y terceros. Y una última, que es particularmente importante para derechos sexuales y reproductivos, es que nadie, ni Estado ni terceros, puede interferir en ciertas decisiones que se consideran de carácter personal, porque se entiende que las personas deberíamos tener cierto poder de autonomía, cierto poder de discreción sobre ciertos asuntos de nuestra esfera más personal. Estas cinco posiciones fundamentales estarían garantizadas por la vida privada. En la jurisprudencia internacional, el derecho a la privacidad se ha usado para proteger derechos sexuales y reproductivos, no tanto en la jurisprudencia constitucional, pero a nivel internacional sí es consistente el uso de este derecho. Un siguiente derecho es el derecho a la igualdad. La igualdad está protegida básicamente en el artículo 2.2 de nuestra Constitución. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y la consecuente prohibición de la discriminación. Nadie puede ser discriminado por diferentes causales específicas, explícitamente nombradas, y una cláusula abierta de ninguna otra índole en nuestro país. También tenemos el mandato de igualdad de trato y uno específico para la igualdad de oportunidades laborales. Aquí lo que hay que decir es que se protege una igualdad de carácter formal y una igualdad de carácter sustantivo. La igualdad de carácter formal la reconocemos porque hay momentos en que las personas necesitan el mismo trato, a pesar de que no todas las situaciones son idénticas, abstraemos las diferencias que pueden haber, nos parecen que son más significativas las similitudes y damos el mismo tratamiento. Usualmente eso se ha usado como paradigma de igualdad formal. Sin embargo, hay otras situaciones en las que se considera que es más relevante valorar la diversidad y las diferencias. Y en esos casos se usa el estándar de igualdad sustantiva. No se da el mismo trato porque se entiende que si dieras el mismo trato, lo que estás haciendo es perpetuar desigualdades y más bien damos distinto tratamiento para garantizar resultados semejantes. Por lo tanto, la igualdad tiene acepciones distintas. Igualdad formal podría significar mismo trato, pero la igualdad también podría significar tratos diferenciados, siempre que esté justificado en aras del reconocimiento de la diversidad. Por lo tanto, la palabra clave en igualdad para poder dar tratos diferenciados y no incumplir el mandato de no discriminación es la justificación. La justificación es la que traza la línea entre la diferenciación y la discriminación. Y lo que el derecho ha hecho a lo largo de los años es tener claros una serie de motivos por los cuales hay que tener un particular acento o una particular atención, porque históricamente son motivos por los cuales se han hecho tratos diferenciados injustificados. Por ejemplo, el sexo, por ejemplo, la raza, el color de la piel, o por ejemplo, la condición socioeconómica. Son motivos que se protegen particularmente porque históricamente han servido para que se trate de diferente a las personas de forma injustificada. Y lo que han hecho es afectar el ejercicio de sus derechos. Entonces, en derechos sexuales y reproductivos hay que tener especial cuidado con aquellas afectaciones que pueden terminar dañando a ciertos grupos. Y eso va de la mano con una última idea. El derecho a la igualdad supone que está proscrita la discriminación tanto explícita, que sería lo que nosotros llamamos discriminación directa, pero también está proscrita la discriminación de carácter indirecto, es decir, aquella discriminación que no es evidente. En principio, el tratamiento es neutro, es decir, yo no lo puedo apreciar a simple vista, pero cuando yo miro los efectos sí me muestran que unos grupos de personas o una situación resulta más afectada que otra y esa afectación no la puedo justificar. En derechos sexuales y reproductivos eso es muy importante porque de repente se cortan ciertas prestaciones o se toman ciertas medidas que aparentemente son neutras, pero un grupo de personas, por ejemplo, las más pobres, terminan más afectadas.
o las adolescentes y las niñas terminan más afectadas que las personas adultas. Entonces, en ese tipo de decisiones, si uno ve que ciertos grupos de poblaciones terminan más afectados y justo son tipos de poblaciones que tienen más bien una protección especial por su edad, por su sexo, por su condición socioeconómica, por su condición migratoria, etcétera, esos serían casos de discriminación indirecta porque aunque en apariencia el trato no tendría ningún problema, cuando uno analice sus resultados, ahí uno puede apreciar la inconsistencia del abordaje. Un último grupo de derechos es el de los derechos sociales. En concreto, para derechos sexuales y reproductivos es bastante útil el abordaje de la salud, que están los artículos 6, 7 y el 9 en nuestro país, y la educación en los artículos del 13 al 19. Acá hay que tener presente que los derechos sociales, se reconoce desde los 90, tienen una interdependencia con los llamados derechos clásicos, civiles y políticos. No hay protección de la vida, no hay protección de la libertad, no hay protección de la igualdad o de la integridad sin que haya protección de la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, etcétera. Hay que tener presente que si bien es cierto, los derechos sociales están sujetos a un mandato de progresividad, es decir, que los estados tienen un cierto margen de libertad para poder responder a las prestaciones que se requieren conforme a la disponibilidad de recursos que tengan, hay mínimos indispensables que son exigibles a todos los estados, porque se entienden que hay también necesidades básicas que requieren ser satisfechas por todos los estados y todas las personas las requieren. Hay necesidades humanas mínimas que todo el mundo requiere, una serie de bienes y servicios que todo estado debería brindar y su falta ocasiona una serie de daños verificables en las personas. Por eso es que se exige una serie de prestaciones básicas. En derechos sexuales y reproductivos, toda la gama de salud es relevante porque salud ofrece, por ejemplo, las prestaciones en salud sexual y reproductiva de una forma integral, todo el tema del consentimiento informado en todas las prestaciones del salud, incluye también el área de la sexualidad y la reproducción, y la educación incluye la educación en el sentido más amplio, incluyendo contenidos de educación sexual integral y acceso a la información, basada en evidencia científica, sin prejuicios, libre de estereotipos. Si repasamos entonces todo lo que hemos revisado en esta parte, podríamos decir que los derechos sexuales y reproductivos están protegidos por los derechos clásicos que tenemos siempre a la mano. Uno de esos derechos, el primero que hemos visto, es dentro de la libertad, el libre desarrollo de la personalidad. Se considera valioso que las personas puedan estructurar su vida al margen de cualquier intervención de terceros, y esos terceros pueden ser el Estado o privados. Eso se considera per se valioso y más allá de una cláusula general de libertad, el libre desarrollo de la personalidad se considera valioso per se. Otro derecho es el de la vida privada, protege diversas posiciones fundamentales en el entendido de que hay cierta información y cierto espacio vital que debe permanecer fuera o bajo el control absoluto de una misma, uno mismo, y debe ser controlado para que terceras personas o el Estado no puedan entrar a él y disponer de lo que pasa en ese espacio. Uno tercero tiene que ver con la igualdad tiene su consiguiente prohibición de discriminación y hay que decir que los derechos sexuales y reproductivos tienen que estar atentos a las diferencias que hay entre las personas, porque las diferencias pueden hacer que decisiones aparentemente bien intencionadas puedan causar daño. Y una última línea de derechos es la de los derechos sociales, particularmente educación y salud. Educación y salud permiten la realización de otros derechos y están íntimamente interconectados a lo que podríamos llamar derechos sexuales en general y derechos civiles en general. Muy bien, dicho eso, entonces, para quienes quieran profundizar un poco más en esta materia, pueden revisar el texto de Rocío Villanueva Flores del 2006, que antes hemos visto, y específicamente para ver las conexiones sobre libertad y derechos sexuales y reproductivos, pueden mirar el texto de Isabel Fanlo Cortés del 2017 para que puedan ver todo lo que se debate sobre la libertad de las mujeres y cómo este bien clásico libertad se ve distinto bajo el prisma de la esfera de la reproducción.
Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente subtema de este hilo temático. Hasta luego.